El aeropuerto hervía de vida aquella mañana. El eco de los altavoces anunciando vuelos, las maletas rodando apresuradas sobre el suelo de mármol y las conversaciones en distintos idiomas creaban una sinfonía caótica que envolvía a todos los que transitaban por allí. Entre el bullicio, un hombre caminaba con seguridad, como si el mundo entero se abriera a su paso. Alejandro Montenegro, uno de los empresarios más poderosos del país, se dirigía hacia la sala VIP. Llevaba un traje azul oscuro perfectamente planchado, un reloj suizo de oro en la muñeca y un maletín de cuero que guardaba documentos de negocios. A su lado, su asistente personal repasaba la agenda del día en voz baja, una reunión urgente en Nueva York, una cena con inversionistas y un par de entrevistas con medios financieros. Alejandro apenas escuchaba, pues era un hombre que lo planeaba todo con anticipación, nada escapaba de su control. Para él, la vida era como un tablero de ajedrez en el que cada movimiento debía calcularse con frialdad. Y, sin embargo, en cuestión de segundos, algo que no estaba en sus planes iba a desestabilizarlo por completo. Cuando cruzaba frente a una de las puertas de embarque, sus ojos se detuvieron en una figura que lo hizo detener el paso como si hubiera chocado contra un muro invisible. Una mujer, de pie entre la multitud, intentaba avanzar con pasos lentos y una maleta pequeña a cuestas. Tenía el rostro pálido, el cabello recogido en un moño improvisado y llevaba un vestido sencillo que no podía ocultar la evidencia más grande de todas, un vientre abultado por un embarazo avanzado. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Reconocería esa silueta en cualquier lugar, incluso después de los años y la distancia. Era Isabela. Los recuerdos lo golpearon sin piedad. Isabela, la mujer que había amado con una intensidad que nunca quiso admitir, la que había sido su esposa y a la que había dejado entre reproches, acusaciones y un divorcio doloroso. Recordó la última vez que la vio, de pie frente a él con los ojos enrojecidos por el llanto, suplicándole que confiara en ella mientras él la acusaba de traición. La había dejado marcharse, convencido de que su orgullo estaba por encima de todo. Y ahora, ahí estaba, sola, embarazada, luchando por mantenerse en pie. Alejandro sintió como el mundo se estrechaba. El murmullo del aeropuerto se volvió lejano como si estuviera bajo el agua. Todo lo que alcanzaba a ver era a Isabela. Una parte de él quiso girar la cara y seguir su camino, fingir que no la había visto. Pero otra parte, más fuerte, lo mantenía clavado en el suelo. Ella avanzó un par de pasos más, aferrándose al asa de la maleta. Su respiración era entrecortada como si le costara cada inhalación. Sus labios se entreabrían en un gesto de dolor, aunque intentaba disimularlo. Alejandro dio un paso hacia ella, impulsado por una mezcla de instinto y preocupación. Y entonces ocurrió. Delante de todos, Isabela se llevó una mano al vientre y soltó un leve gemido antes de desplomarse en el suelo. El golpe resonó en el silencio momentáneo que se hizo a su alrededor. Varias personas gritaron, otras corrieron a ayudar. «Dios mío, alguien llame a emergencias», exclamó una mujer. «Se desmayó», dijo un hombre, agachándose. Alejandro reaccionó más rápido de lo que jamás hubiera imaginado. Corrió hacia ella, empujando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Al verla tendida en el piso, con el cabello desordenado y el rostro aún más pálido, algo dentro de él se quebró. Sin pensar en su traje caro ni en la mirada de los curiosos, se arrodilló y la tomó entre sus brazos. «Isabela», dijo con urgencia, su voz cargada de desesperación. «Mírame, por favor». Sus pestañas temblaron y abrió los ojos apenas un instante. Lo miró con una mezcla de sorpresa, dolor y orgullo herido. Sus labios se movieron y lo que dijo fue casi un susurro. «Alejandro, no dejes que se enteren». Él frunció el ceño, sin comprender. ¿Qué quieres decir? ¿Quién no debe enterarse? Pero ella cerró los ojos de nuevo, cayendo en un desmayo profundo. Alejandro sintió un pánico que nunca había experimentado, ni siquiera en los negocios más riesgosos. Gritó pidiendo ayuda y, de inmediato, llegaron los guardias de seguridad y un paramédico del aeropuerto con un maletín. «Está embarazada», dijo Alejandro con voz firme, aunque el temblor de sus manos lo delataba. «Rápido, ayúdenla». El paramédico comenzó a revisarla, tomando sus signos vitales mientras le colocaba una mascarilla de oxígeno. Isabela permanecía inconsciente, pero respiraba. El médico levantó la vista hacia Alejandro. «Está débil, necesita ser trasladada al hospital de inmediato».
Puede acompañarnos, pero necesitamos espacio para trabajar. Alejandro asintió de inmediato. Se levantó, dejando que los profesionales se ocuparan, aunque su mirada no se apartó de ella ni un segundo. Su asistente apareció detrás de él, alarmado. Señor Montenegro, su vuelo sale en 30 minutos. Podemos reagendar la reunión en Nueva York, pero... Cancele todo, interrumpió Alejandro con una voz cortante. No me importa, voy con ella. El asistente se quedó boquiabierto, pero no discutió. Estaba acostumbrado a la determinación de su jefe, aunque rara vez la había visto dirigida a una persona y no a un negocio. Los paramédicos subieron a Isabela a una camilla y la llevaron rápidamente hacia la salida donde ya esperaba una ambulancia. Alejandro los siguió de cerca, ignorando los murmullos de los curiosos y los flashes de algunos teléfonos que comenzaban a grabar la escena. Para la prensa, aquello sería un escándalo, el millonario Montenegro cargando en brazos a su exesposa embarazada. Cuando entró en la ambulancia, Alejandro se sentó junto a ella y tomó su mano, fría y débil. Observó su rostro, cada línea, cada rasgo que conocía de memoria y que había intentado borrar de su vida sin éxito. Durante el trayecto al hospital, no podía dejar de repetir en su mente esas palabras que ella había dicho antes de desmayarse: no dejes que se enteren. ¿Quién no debía enterarse? ¿Acaso aquel hijo que llevaba en el vientre era suyo? ¿O estaba protegiendo un secreto aún más grande? Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que no tenía el control de la situación. Y esa incertidumbre lo consumía. La ambulancia avanzaba con las sirenas encendidas, cortando el tráfico de la ciudad. Dentro, Alejandro apretaba con fuerza la mano de Isabela, rogando en silencio que resistiera, que despertara, que le diera la oportunidad de obtener respuestas. El hombre que nunca dudaba, el millonario que había construido un imperio con decisiones firmes y calculadas, ahora se encontraba reducido a un simple ser humano, vulnerable, enfrentando un torbellino de preguntas y emociones que lo desarmaban. El aeropuerto había sido testigo de un colapso físico, pero para Alejandro, ese momento había marcado el inicio de un colapso mucho más profundo, el de sus certezas, el de su orgullo, el de la vida que creía tener bajo control. Y mientras el vehículo avanzaba hacia el hospital, lo único claro era que Isabela guardaba un secreto. Un secreto que podía cambiarlo todo. El hospital estaba sumido en un silencio inquietante. Solo se escuchaban pasos apresurados de médicos y el murmullo de máquinas en los pasillos. Alejandro caminaba de un lado a otro en la sala de espera, incapaz de sentarse. Miraba el reloj una y otra vez, pero las agujas parecían no avanzar. La angustia lo carcomía, una sensación desconocida para alguien acostumbrado a controlar el tiempo, las reuniones y hasta la vida de quienes trabajaban para él. No podía dejar de pensar en lo que había ocurrido en el aeropuerto. Aquella súplica que Isabela había pronunciado antes de desmayarse lo perseguía como un eco constante: no dejes que se enteren. ¿Quién no debía enterarse? ¿Acaso había alguien persiguiéndola? ¿O era un secreto relacionado con el hijo que llevaba en el vientre? Por un instante intentó convencerse de que no le importaba. Después de todo, ella ya no formaba parte de su vida. Pero al mismo tiempo, la imagen de Isabela en el suelo, débil y vulnerable, lo había marcado con una fuerza que no lograba ignorar. Finalmente, una doctora salió de la sala de emergencias. Llevaba una bata blanca impecable y una carpeta en las manos. «¿Familia de la paciente Isabela Duarte?», preguntó con voz profesional. Alejandro se adelantó de inmediato. «Yo», respondió sin dudar, aunque técnicamente ya no lo era. La doctora lo miró unos segundos como evaluando la situación, pero no cuestionó nada. «La paciente está estable. El colapso fue consecuencia de una combinación de estrés, agotamiento físico y baja presión. El embarazo está avanzado, pero tanto ella como el bebé están fuera de peligro por ahora. Necesitará reposo absoluto y supervisión médica». Alejandro sintió como un peso enorme se aligeraba en su pecho. Sus hombros se relajaron un poco y soltó un suspiro que llevaba horas conteniendo. «¿Puedo verla?», preguntó con urgencia. «Sí, pero solo unos minutos». «No debe alterarse», respondió la doctora antes de alejarse. Alejandro caminó hacia la habitación señalado. Abrió la puerta con cuidado y se encontró con una escena que lo desarmó por completo. Isabela reposaba en la cama con el rostro pálido pero tranquilo. Su cabello caía suelto sobre la almohada y la luz tenue de la lámpara resaltaba la curva de su vientre.
Era una imagen poderosa y frágil al mismo tiempo. Ella giró la cabeza cuando escuchó la puerta y sus ojos grandes y oscuros se encontraron con los de él. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. Había tanto dolor acumulado entre ellos, tantas palabras no dichas que el silencio parecía más elocuente que cualquier frase. «¿Qué haces aquí?», susurró finalmente Isabela con voz débil pero cargada de desconfianza. Alejandro se acercó despacio como si temiera que cualquier movimiento brusco la lastimara. «Te vi colapsar. No iba a dejarte sola», respondió con sinceridad. Ella desvió la mirada como si quisiera esconder su vulnerabilidad. «No necesitabas quedarte. Ya no somos nada, Alejandro». Aquella frase fue como un cuchillo directo a su pecho. «Tal vez para ti no somos nada, pero...» Hizo una pausa, buscando las palabras. «No pude irme, Isabela. No después de verte así». Ella cerró los ojos unos segundos como intentando reunir fuerzas. Luego, con un hilo de voz, murmuró: «No quería que me vieras en este estado. Mucho menos con este embarazo». Alejandro tragó saliva. Era la pregunta que lo devoraba desde el aeropuerto, pero no se atrevía a formularla hasta ese momento. «¿Es mío?», preguntó, su voz quebrada por la incertidumbre. Isabela lo miró fijamente y en sus ojos se reflejaba un océano de emociones: tristeza, miedo, amor y reproche. Finalmente, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Sí, Alejandro, este hijo es tuyo». El mundo se le vino abajo. Todo lo que había construido alrededor de su orgullo y su vida perfecta se derrumbó en un instante. Un torbellino de recuerdos lo golpeó con fuerza: las discusiones antes del divorcio, los gritos, las acusaciones. Recordó cómo había dejado de confiar en ella, cómo prefirió creer rumores antes que a la mujer que amaba. Nunca imaginó que detrás de aquella separación había quedado una vida creciendo en silencio. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó con un temblor en la voz que lo hacía sonar más humano que nunca. Isabela apartó la mirada, clavándola en la ventana como si buscara refugio. «Porque tenía miedo», dijo al fin, con la voz rota. «Miedo de que me lo quitaras, de que me odiaras tanto que también odiaras a nuestro hijo. Pensé que lo mejor era desaparecer, protegerlo de ti, protegerlo de nosotros». Alejandro retrocedió un paso como si sus palabras fueran un golpe directo. «¿De mí?», repitió incrédulo. «¿Pensaste que sería capaz de odiar a mi propio hijo?». «No lo sé», respondió ella con un sollozo. «Te volviste alguien tan frío, tan obsesionado con tu orgullo y con las apariencias que ya no te reconocía. Yo tampoco me reconocía. Éramos dos extraños compartiendo un techo. Y cuando se rompió todo, no quedaba nada por salvar». El silencio volvió a llenar la habitación. Alejandro sentía que el aire le faltaba. La culpa lo envolvía como una cadena que lo arrastraba hacia lo más hondo. Había sido tan ciego, tan cruel. Se acercó de nuevo y, sin pedir permiso, tomó su mano con delicadeza. Sus dedos temblaban al contacto con la piel suave de ella. «No puedo cambiar lo que hice», dijo con la voz cargada de remordimiento. «Fui un idiota, lo sé. Pero no voy a dejarte sola otra vez, Isabela. Ni a ti, ni a nuestro hijo». Ella lo miró con sorpresa, como si no creyera en lo que acababa de escuchar. Durante años había imaginado ese momento, pero siempre lo había descartado como un imposible. Alejandro Montenegro, el hombre que nunca retrocedía ni pedía perdón, ahora estaba frente a ella reconociendo su error. «No sé si puedo confiar en ti», susurró con honestidad. «No después de todo lo que pasó». Alejandro asintió, entendiendo el peso de sus palabras. «No te pido que confíes en mí de inmediato. Solo te pido una oportunidad. Déjame estar aquí contigo. Déjame demostrarte que no soy el mismo hombre que te dejó ir». Las lágrimas siguieron rodando por el rostro de Isabela, pero esta vez no eran solo de dolor, sino de alivio. Su corazón quería creerle, aunque su mente aún luchaba contra los recuerdos de las heridas pasadas. «Si realmente lo dices en serio», murmuró, «tendrás que demostrarlo día tras día. Porque ya no soy la misma mujer que esperó por ti entre promesas vacías. Ahora soy madre y todo lo que hago es por este bebé». Alejandro apretó suavemente su mano con una determinación que rara vez mostraba en lo personal. «Entonces empezaré hoy mismo. No me iré. Estaré aquí hasta que salgas de este hospital y después también. Quiero conocer a nuestro hijo, quiero cuidarlo, quiero cuidarte». Un silencio cargado de emociones llenó el cuarto.
Isabela lo observaba, intentando leer entre sus palabras, buscando señales de sinceridad. Y lo que encontró en su mirada fue algo que no había visto en mucho tiempo: vulnerabilidad. Alejandro, el hombre que nunca se permitía caer, ahora estaba roto frente a ella, dispuesto a reconstruirse. Por primera vez en años, Isabela esbozó una débil sonrisa, casi imperceptible, pero suficiente para encender una chispa de esperanza. Entonces, veremos si esta vez cumples tu palabra, dijo en un suspiro. Alejandro acarició su mano con ternura, como si en ese gesto depositara la promesa de una vida diferente. El secreto había salido a la luz, y con él, una segunda oportunidad que ninguno de los dos esperaba encontrar en medio del caos del aeropuerto. Esa noche, mientras Isabela dormía tranquila bajo la vigilancia de las máquinas, Alejandro se quedó sentado a su lado, observándola en silencio. En su interior, tomó una decisión inquebrantable. El dinero, el poder y los negocios ya no tendrían el mismo valor. Su prioridad, a partir de ese momento, serían Isabela y el hijo que esperaban. El millonario que lo tenía todo descubrió que, en realidad, había estado vacío. Y lo que más deseaba ahora no era cerrar un contrato, sino recuperar a la mujer que aún amaba y abrazar al hijo que estaba a punto de conocer.